Para hacer un breve resumen, porque el audio no estaba tan bien, esta persona en su adolescencia, a través de una muchacha, entró a una secta satánica, fue pasando por varios... No, así dejen la luz. Entonces, fue pasando en varios grados, en donde pues ya saben ya un poco de lo que se realiza dentro de una de ellas. Y aquí lo importante es la conexión con lo del Halloween, porque esto es una preparación desde la última semana de septiembre hasta el 31 de octubre, que es cuando se celebra. Aquí yo podría dar un poquito más de información. Por ejemplo, en México, que ahorita hay mucha violencia del narcotráfico, se ha comprobado de que muchos de los asesinatos, sobre todo en el norte, que es donde más mujeres han asesinado, están ligadas al satanismo, a sectas satánicas. Entonces, no al narcotráfico directamente, aunque ciertos narcos ya están conectados con eso. Es decir, no es una cosa como de película, realmente está pasando este tipo de situaciones. Entonces, voy a sacar como puntos muy concretos de esto. La etimología, es decir, la palabra, sí hace referencia a la víspera de Todos los Santos, eso significa Halloween. La víspera, es decir, lo que hay antes de la fiesta de Todos los Santos, que es la celebración nuestra, la celebración de Todos los Santos. Pero obviamente ya saben qué sentido le dan. Hay detalles muy concretos. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo más representativo del Halloween? La calabaza. ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Lo del otoño? No. Bueno, aprovechan de que es en el otoño, pero no siempre en todas partes es otoño. ¿Alguien sabe cuál es el significado de la calabaza? ¿Y por qué le tienen que hacer así a la calabaza, así como si fuera una calavera? Eso lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia, ¿Alguien sabe? Ok. ¿Alguien sabe el nombre que se le da a la calabaza? Jack. Ok. Y esto significa Jack, el de la linterna como una lámpara. Porque esto viene nuevamente, esto del Halloween no viene de aquí de Estados Unidos, viene de la colonia británica. Entonces, allá los celtas, especialmente en la parte de los celtas, los druidas, de esa parte de Inglaterra, Irlanda, ellos tienen una historia, obviamente mitológica, pero es de que había un borracho llamado Jack, y este borracho estaba pues bebiendo y le faltaba para el último trago, y dice la historia que el demonio se le apareció y le dijo que le podía dar lo del trago. Entonces lo que hizo el demonio se convirtió, pero le dijo: yo te doy lo del trago, pero tú me tienes que dar tu alma. Entonces te doy lo del trago, pero tú me vas a dar tu alma. Entonces el borracho pues estaba tan borracho y tan vividor que le hizo ok. Y entonces el demonio se convierte en una moneda. Pero él, en vez de pagar, la mete en su cartera, y en su cartera tenía una cruz. Entonces supuestamente por la cruz que tenía la cartera, el demonio ya no podía salir de ahí. Entonces así duró, como creo que la historia dice, como creo que 10 años por ahí. Ya después, entonces saca la moneda y el demonio dice: ok, ahora entonces sí te voy a cobrar lo de tu alma, lo de tu vida. Entonces el borracho Jack le dice: ok, sí, pero hazme el último favor, de aquel árbol dame una manzana. Entonces el demonio sube el árbol, el borracho había marcado también con la cruz el árbol, entonces el demonio ya no se podía bajar del árbol, entonces se quedó allá. Al fin se murió Jack, y no lo recibieron en el cielo, porque siempre fue un borracho vividor, pero tampoco lo recibieron en el infierno, porque el demonio le tuvo que cumplir de que pues... porque le dijo, Jack le da oportunidad de que se baje el demonio, pero con la condición de que le quite la deuda de su alma. Entonces el demonio se la quita. Entonces, cuando se muere, no se va ni al cielo y no se va al infierno. Entonces lo que hace el demonio, le lanza a Jack un carbón encendido del infierno, se lo da para que siga caminando por la tierra así, encendido en la cabeza, ¿va?
Por eso se le pone a la calabaza el fueguito, eso. Entonces, digo, es curioso. Digo, eso lo pueden encontrar cualquier enciclopedia. Vean la historia de Jack y de ahí viene. Pero fíjense la misma enseñanza que va trayendo. La de un vividor, la de alguien que hace negocio con su alma, con el demonio. Es decir, Halloween ya va tocando este tipo de áreas, ¿va? Entonces, ahora bien, el Halloween está muy ligado al terror. ¿El terror es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo el terror? Las películas de terror, por ejemplo. Malas. ¿Ah? Malas. ¿Malas por qué? Porque te dejan, te inducen a la oscuridad, o sea, te quedas con ese pensamiento. ¿Es por ese pensamiento? Ok. O estás solo en tu... ¿Alguien piensa que las películas de terror no son malas? ¿Por qué no son malas? ¿Son divertidas? Son muy bobas. ¿Son muy bobas? Bueno, hay algunas más bobas. ¿Te hacen reír? Cualquiera de terror. Ok. Solo es una película. Solo es una película. Es solo una película. Depende de cómo lo tomas. Depende de cómo se toma. ¿Cómo? ¿Te afecta el alma? Ok. Pues miren, ¿cuál es el problema? Dentro del género de terror, esto sería para dar un tema muy aparte, nomás voy a decir cosas breves. El género de terror, el género literario del terror, tiene básicamente como dos vertientes, ¿verdad? Está el que es muy específico, asesinatos, mutilaciones, sangre, todo eso. Y hay un tipo de género de terror que es psicológico, que es tratar de meterte en uno de... A veces es una película de terror que ni siquiera hay sangre, pero te induce a tomar la posición de uno de los personajes y te adoptas, pues eso, ¿va? El estrés que está pasando el personaje, ¿va? Aunque no haya sangre. Entonces, hay mucha variación en el hecho del terror. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que dijo este señor, es cierto, yo lo vengo sabiendo desde antes. En muchas películas de terror es tan exacta la forma de que presentan ciertos rituales que son reales, satánicos, que no hay otra forma de que ellos se hayan enterado de cómo se pasan esto más que hubieran estado asesorados por satánicos. No hay otra explicación porque esto es clandestino. ¿Verdad? Entonces, el peligro está en que atrás de muchas de estas de terror hay guionistas. No, más bien, en todas las películas hay guionistas. Y hay que entender que el que prepara la película no hace, a ver, vamos a hacer una ensalada y lo que salga. Inclusive las películas que son de la vida real no son catalogadas estrictamente como reales, son ficción. Por ejemplo, les voy a poner un caso. En una película de la vida real, vean todas las veces en donde una persona está sola. ¿Quién se entera qué pensó en ese momento? ¿Qué hizo cuando estaba sola? A menos de que lo haya dejado escrito esa persona, si no, la mayoría de escenas en donde la persona está sola, aunque sea de la vida real, son inducidas o creadas por el guionista. ¿Por qué? Porque es finalmente un arte y el arte tiene que generar una impresión, tiene que sugerir algo, un mensaje. Entonces, independientemente de cuál tipo de terror sea, hay que asumir que muchos de estos atrás hay satánicos sugiriendo este tipo de temática. ¿Cuál será su finalidad? Pues ¿cuál es la finalidad de un satánico? Pues probablemente hacerte de Dios no va a ser, ¿verdad? Como puede ser un charlatán, una persona que simplemente quiere hacer algo de miedo, así sencillo, como alguien que con su producto tiene totalmente la claridad de mandarte un mensaje, que lo percibas consciente o inconscientemente, ¿verdad? Entonces es un poco del riesgo con el aspecto del terror. Además, recuerden cuando les expliqué acerca de lo del enamoramiento, del proceso químico que pasa. No sé si recuerdan la partecita esta del cerebro que se llama amígdala, que es la que recibe las sensaciones, lo que pasa, frío, calor, lo que ven mis ojos. Todo eso cuando pasa aquí, acuérdense que hay un almacenaje de memoria. O sea, tengo una memoria intelectual, que es la que usamos más los hombres, que somos más abstractos, y hay una memoria emocional. Entonces, en una película, bueno, por ejemplo, a los que les causa risa, pues lo que guardan es risa, finalmente. Pero en general, una película de terror, ¿qué emociones tú vas a dejar grabadas en tu cabeza? Finalmente, son percepciones que van a quedar grabadas en tu cabeza. Esto es prácticamente el mismo cuento, por ejemplo, de la pornografía.
El que es adicto a la pornografía, después para que se quite esas imágenes de la cabeza, literalmente tiene que empezar un proceso de sanación. Porque aunque ya quieren dejar la pornografía, están inclusive en lugares santos y se les vienen las imágenes. Porque nosotros guardamos lo que recibimos emocionalmente. Entonces ese es el problema, el peligro también de este tipo de cuestiones. Hay en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice San Pablo: ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Si está bien ver películas de terror, si está bien celebrar el Halloween, supongamos que no tenga nada de esto. Al final, ¿glorifica a Dios una película de terror? Al final, ¿glorifica la manera como se celebra el Halloween? Fíjense cómo es lo que dice San Pablo: ya sea que coman o beban, o sea, lo más básico del ser humano. Si está diciendo lo más básico, háganlo todo para gloria de Dios. Cada actitud, lo que ves por televisión, lo que escuchas, porque valdría la pena que se pongan a escuchar las letras de la música. A veces simplemente porque nos avientan un ritmo muy bonito, pero escucha bien lo que dice. Escucha bien lo que dice. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene esa, vamos a decirle, esa necesidad, no quiero mencionarla como obligación, pero es, ya sea que coma o beba, maneje, escuche música, vea cine, vea televisión, lo tengo que hacer todo para dar gloria a Dios. Entonces, todo lo que tú haces, al final tú te tendrías que preguntar: ¿esto le dio gloria a Dios? ¿Esto le dio gloria a Dios? Eso es la pregunta que tendríamos que hacernos, básicamente. Por lo tanto, hay una pregunta: ¿qué enseñanza moral o religiosa queda en el Halloween? El que no quiere mirar esto, pero bueno, ok, no lo miremos, como una tradición. Pero al final esta tradición, ¿qué enseñanza moral queda? Pues la moralidad que uno ve, lo único es un aspecto de venganza, aunque sea a manera de broma. Es, o me das dulces, o yo te piso el jardín, o te hago alguna travesura. Esa es la moral que se maneja. Al final, ¿qué moral, qué fruto moral o religioso queda en la fiesta? Supongamos que no tenga nada de esto, pero al final, ¿qué queda? ¿Qué bueno se puede rescatar de esto? Entonces, otra cuestión, los disfraces. Miren, esto suelo decirlo, es un poco fuerte, pero siempre cito con esto de los disfraces en Halloween a una muchacha atea que conocí yo por YouTube. Y esta muchacha atea, o sea, dejen de que vaya a pensar de que qué dice Dios o no dice Dios, atea, no cree en Dios. Una vez puso, en un estatus puso, dice: ¿por qué ahora todos los disfraces para las mujeres de Halloween nos tienen que hacer ver como prostitutas? Dijo otra palabrota más fuerte. Literalmente. Entonces, fíjate, una persona que no tiene moral en el sentido cristiana, no cree en Dios y tiene la capacidad de percibir, dice: ¿por qué? Quizás hasta lo sea de broma, pero ¿por qué todos los disfraces de Halloween cada vez a las mujeres nos hacen ver más como prostitutas? Y entonces tú vas viendo, cuando realmente se celebra Halloween, va mucho la cosa por ahí. O sea, no se queda en el hecho del disfraz. Ya no se está quedando en el hecho del miedo ni nada de monstruos y todo eso, sino que ya estamos entrando a un aspecto de desviación, también en el aspecto afectivo, sexual, de quedar sobre todo a la mujer como un simple objeto. Ya no es persona. Entonces tendríamos que ver qué va dejando la fiesta, Vean qué va dejando la fiesta. Tristemente hay tantas iglesias católicas, grupos de jóvenes yo he conocido que hacen su fiesta de disfraces, colegios católicos que hacen sus fiestas de disfraces, y vean
disculpen la palabra, pero es una estupidez. En una parroquia, una vez estaban haciendo, el grupo de jóvenes hizo su fiesta de disfraces. Y entonces ellos, como que muy pulcros, se pusieron, nada más ponen el aviso: no se vale traer, ridiculizar a sacerdotes, monjas, nada religioso. Creen que con eso se van a lavar las manos. Es decir, como va a ser disfraces, no se vistan de sacerdotes, religiosas y todo eso, porque es burlarse de estas personas que están consagradas a Dios. Pero yo me pregunto, ¿y la que viene con una minifalda que parece cinturón grueso más bien? La que viene de, o sea, ¿los demás le dan gloria a Dios? O sea, se lavan las manos, es decir, mínimo no venimos vestidos de sacerdotes y de monjas y todo eso para no burlarnos. ¿Y que los demás no se burlan del Señor? Vean cómo uno empieza a hacerse sus rollos mentales por querer justificar. Como no nos vamos a burlar de los sacerdotes y de las monjas, sí es válida esta fiesta de Halloween en plena iglesia. Y en dichas fiestas no falta la música. ¿Y qué música ponen? ¿Qué música tocan? ¿Qué bailes provocan? Entonces cualquier persona podría decir, ay, pues qué santurrón. Pues bueno, te tienes que partir. Jesús es radical. O estás conmigo o estás en contra de mí. O recoges conmigo o desparramas. Si tú no estás de acuerdo con esto, pinta tu raya y vete del otro lado, tranquilo. Dios no te va a obligar a estar con Él ni aquí ni en el cielo. Pero nosotros nos queremos ser tontos de poder querer estar bien con Dios y el demonio a la misma vez. No se puede, no se puede. Por lo tanto, la solución es la radicalidad. Yo les dije que, por ejemplo, a mí cuando una persona me dice, es que tú eres bien radical, a mí no me ofende, aunque quieran ofenderme con esa palabra, porque radical viene del latín que significa raíz. Entonces lo que me están diciendo es que yo tengo raíces. Pues mucho, es más un halago. ¿Qué es ofensivo? Ofensivo es que te digan fanático, porque fanático es alguien que tiene mucha fe y no usa la razón. Pero ahí cuando se dice fanático, vamos a ponernos a prueba. Y ya cuando los retas intelectualmente, ahí la mayoría corre. Porque lo único que quiere justificar es su actitud, la forma de cómo vive. Dice un padre muy conocido, el padre Jorge Loring, dice, nadie se me ha acercado a mí, padre, yo no estoy de acuerdo con la Santísima Trinidad. ¿Cómo es eso de que ustedes, qué ridículo, ustedes creen que un Dios en 3 personas distintas, ¿por qué no en 4? Nadie ha llegado a reírse en mi cara de la Santísima Trinidad, pero no les menciones el infierno, porque ahí todos, ateos y de todos los, te van a atacar. Claro, porque hablar del infierno, hablar del demonio, es automáticamente revisar el estilo de vida que llevas. Y si existe, a alguien le puede ir mal. De hecho, este padre dice, si no crees, pues te enterarás cuando entres. Tranquilo. Si no crees, te enterarás cuando entres. Entonces, la radicalidad, vean en qué punto. Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 4, en los versículos en adelante, fíjense lo que dice. Dice Santiago, sométanse pues a Dios, resistan al diablo. Ojalá, no le están diciendo ni que le ganemos, porque el demonio es mucho más fuerte que nosotros. Resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Esa última parte. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Después de un retiro, sabemos que cada quien lleva su proceso. Pero para saber si tú vas adelantando el proceso, tú ve qué tanto estás negociando las cosas de Dios con las cosas del mundo. Eso manifiesta la conversión de una persona. Cuando yo soy cristiano y no tengo la capacidad de renunciar, por ejemplo, a una fiesta de Halloween, pero es que es con la familia, pues con toda la familia, yo le digo que no. O sea, cuando todavía seguimos negociando las cosas del mundo con las cosas de Dios, pues hay que revisar verdaderamente si estoy creciendo a nivel de fe. Porque el verdadero crecimiento de fe se va demostrando cuando tú eres capaz de renunciar a las cosas inclusive lícitas por amor a Dios, ¿verdad? Entonces,
no podemos estar con medias tintas en esta parte. Cada quien lleva su proceso. Yo no estoy acelerando a nadie, pero la meta es esa. No está en mí bajar la vara de exigencia. La exigencia la ha puesto el Señor. Y les voy a decir, fíjense hasta dónde viene. A veces uno se cree incapaz de hacer actos de radicalidad por amor a Dios, dejar cosas, dejar fiestas, dejar ciertas amistades, dejar ciertos programas de televisión, dejar cierta música, dejar ciertos hábitos. Y tú dices, es que es demasiado difícil. Mira, no lo creo, porque cuando estaba preparando esto, se me vino a la mente una memoria de mi infancia. Yo creo que habré tenido unos 6, 7 años por ahí, yo creo. Estaba yo en colegio católico. Y en colegio católico se estaba celebrando el Halloween. Y entonces una muchacha, una de las niñas que era muy creativa y que tenía le llaman papelería, donde venden reglas, papeles y todo esto. Entonces su mamá le preparó paletas con una calaverita para que le diera a todos sus amiguitos en el salón. Entonces, cuando pasó, a mí ya me habían hablado de esto. Y a mis 7 años, yo lo conté a los demás, un día antes, los previne. Pero al final, cuando llegaron las paletitas, todo mundo se dio, menos un compañero. Curiosamente, ese compañero yo después, mucho tiempo después, yo me lo encontré en el seminario. Pero mucho tiempo después. O sea, yo no sabía dónde había quedado. Entonces, yo me recuerdo que a mis 7 años, el haber hecho cuando pasó la niña, me puso y yo le dije que no. Hubo una experiencia de fortalecimiento en mi fe. Porque lo que fortalece la fe no es la sensibilidad, que sienta bonito en el grupo, que tú, no. Lo que va fortaleciendo tu fe son los actos de radicalidad, de renuncia. Eso es lo que fortalece la fe. Por eso hay gente que puede estar miles y miles de años en un ministerio, en una parroquia, en un grupo, y tú ves que en santidad no ha crecido absolutamente nada. Te la voy a decir más clara. Por ejemplo, los que hicieron el retiro, tú tendrías que ser más santo en comparación del que llegó al retiro. Poquito, pero tú tendrías que ser más santo. Desde tu primera conversión, desde que te encontraste con el Señor, haz un análisis. ¿Qué tan santo eres a ese muchacho que llegó al principio? Y hay gente que dice, no, pues voy a la iglesia, voy a misa, inclusive comulgo todos los días y todo eso. ¿Y por qué no hay? Porque todo eso que recibes, dice San Pablo, que es como un saco roto, se va por ahí, así como lo recibes. Porque no estás dispuesto a hacer actos de radicalidad por amor al Señor. Y el que no tiene capacidad de hacer actos de radicalidad al Señor nunca va a madurar en su fe, nunca. Actos de radicalidad. Señor lo sacó esta muchacha. Pero ¿qué hacía esta muchacha? Cuando él habla, dice que se tenía que transformar, que ni todos los hechizos le ayudaban a vencerla. Obviamente porque tiene una fe fuerte esa muchacha. Y que él dice, yo tuve que transformarme, es decir, dejar como mi imagen así satánica y empezar a tratar de hacer lo que a ella le gusta. ¿Pero qué era lo que le gustaba? ¿Qué dice? Rosario 5 de la mañana. Misa todos los días 7 de la mañana. En la noche, todos los días, rosario. Honestamente, ¿quién hace? A veces ni los consagrados llevan ese estilo de vida, que es penoso. ¿Por qué? Porque, no seas fanático. ¿Cómo? ¿Vas a misa todos los días? No empieces con tus fanáticas. Una vez que hablé acerca, por ejemplo, de la confesión y que estaba hablando que se confesaron una vez al mes. ¿O cómo una vez al mes? Hombre, el Papa Juan Pablo II se confesaba cada semana. Seguramente tiene sus pecados, sus errores, pero yo no creo que ninguno de nosotros, viendo el tipo de hombre que era Juan Pablo II, y él se confesaba cada semana. Entonces tú vas viendo qué tipo de radicalidad puedes hacer por amor al Señor. No basta el hecho de sentir bonito. De sentir bonito tú no creces espiritualmente. El sentimentalismo, por mucho que venga de Dios, no hace crecer espiritualmente.
Es simplemente como un bocado, es como lo que el primer alimento que te dan para poder abrir el apetito y que te llegue lo más nutritivo. Pero como muchos se quedan en el sentimentalismo de que sienten bonito, pero nunca terminan por abrir la boca y empezar a recibir sustancia que verdaderamente los nutra, que verdaderamente los alimente. Y aquí es una cosa bien interesante, mira, si tú conoces al Señor, o lo conociste, sobre todo los que hicieron el retiro, seguramente tú les has hablado, y seguramente tú sabes que en tu familia o seres queridos hay personas que necesitan convertirse, que necesitan acercarse más a Dios, que necesitan conocerlo. Y hay gente que se desespera, y se desespera. Y tú dices, pero yo oro todos los días por esa persona. Pero es que para que suceda una conversión no solamente basta la oración. Esa persona tiene que ver actos de radicalidad. Voy a poner ejemplos. Cuando a tu familia le llegas a cancelar una reunión familiar, es decir, que tú no vas a ir, por ejemplo, por venir al grupo, les mandas un mensaje directito a la cabeza. Cuando tú eres capaz, y no está mal, reuniones familiares, Yo no digo que lo hagan siempre, pero si tú no estás acostumbrado a mandar ese mensaje a seres queridos, amigos, noviazgo, esposo, esposa, familia, o sea, tus seres queridos te han visto un día renunciando a una cosa importantísima, lícita, buena, por alguna actividad, por misa, por confesar. Al contrario, si siempre te ven que, no sé, van a tener algo y tú sabes que ese tipo de cuestiones que haces con esas personas nunca se las cancelas, el mensaje que le estás mandando es: esto que hago contigo siempre es más importante que mi fe. Le empiezas mandando el mensaje contrario. Pero cuando tú, te digo, no lo hagas siempre, pero ¿lo has hecho alguna vez? Literalmente cancelarle a una reunión familiar. Porque sabes que te toca, no sé, grupo de vida, te toca el grupo aquí, o te toca confesarte, o te toca la misa. Hay gente que cree que es justificable, por ejemplo, no ir a misa porque me llegó visita, pues deja la visita, ponles una película o tráetelos a la misa, o haz lo que tú quieras. Porque cuando no haces ese tipo de cuestiones, el mensaje les estás dando. Es decir, les estás dando una lista, de decir, mira, yo soy fiel a las actividades de mi Señor, siempre y cuando no me llegue una visita, siempre y cuando no se trate de mi novio, siempre y cuando no se trate de mi primo, siempre y cuando no se trate de mis amigos, siempre y cuando... Y eso lo percibe la gente. Y si esa gente no tiene una experiencia de Dios, no los estás ayudando absolutamente nada en tu fe. Nada. Porque les estás diciendo, mira, tú ya vete aprendiendo. En estas circunstancias es segurísimo que yo le cancelo cualquier actividad a la iglesia. Estás mandando ese mensaje. ¿Por qué? Por falta de radicalidad. Y en cambio, cuando se hace, mira, el impulso se va creciendo el alma. Quiero, para ir terminando, lo de los hechizos. A muchos les podrá parecer sorprendente esto de que él hablaba de que con los hechizos podía hacer daño a otra persona o manipular. Honestamente, yo no creía en eso hasta leer uno de los libros del exorcista del Vaticano, que se llama Gabriel Amorth. Un hombre santo, un hombre que tiene años haciendo esto. Y él da una explicación muy sensata. ¿Alguien puede hacer un hechizo, brujería y afectarte? Sí, sí puede. ¿Por qué? Dice el padre Gabriel Amorth, exorcista del Vaticano. Él dice: ¿yo puedo pedirle a otro contratar a una persona para que vaya y te asesine? Sí, exactamente pasa lo mismo a nivel espiritual. Yo puedo pedirle a un demonio que te vaya a hacer daño. Porque nosotros no somos animales solamente físicos. Si yo le puedo pagar a alguien para que vaya y te asesine, yo puedo hacer también espiritualmente algo para que llegue y te afecte. Pero ¿qué pasa? Lo vimos con la muchacha, con la segunda muchacha de ni un hechizo le entraba. ¿Por qué? Porque si la persona se encuentra en gracia, aún sea el mismo Satanás que vaya a ser el pagado para hacer la maldad, no entra. Porque la gracia de Dios es la mayor protección que puedas tener. Pero ojo,
si no estás en gracia, estás abierto a que cualquier tipo de maldad, hechicería, brujería, macumba, santería, esoterismo, puede estarte afectando. La única protección es vivir en gracia. Es vivir en gracia. Entonces, hay una cuestión, otro exorcista, uno de los más famosos, el más famoso de España, se llama José Antonio Fortea. Y este exorcista, en uno de sus libros, hace una buena comparación, dice, ¿qué será más o menos mejor? ¿Un exorcismo o una confesión? ¿Qué creen que sea más fuerte? ¿Un exorcismo o una confesión? ¿Una confesión? ¿Confesión? ¿Hay alguien que diga que un exorcismo? Fíjense, el exorcismo saca el demonio del cuerpo de una persona. Y si alguien ha visto, al menos por televisión, lo que es un exorcismo real, se sabrá de cuenta que no es cualquier cosa. De hecho, una persona que está poseída pasa años, literalmente, en poder quitarle esa presencia maligna del cuerpo. Solamente está en el cuerpo, no está en el alma. Entonces el padre Fortea dice esto. Dice, ¿por qué usualmente nos podemos tender a que el exorcismo es algo más fuerte? Porque nos gusta ver la imagen de lo impresionante, de cómo esa persona se revuelca, o a veces levitan, o a veces hay fenómenos. Esto de que él aprendió a hablar en varios idiomas se llama xenoglosia, y eso pasa. Eso pasa. No saben absolutamente en latín, no saben todo eso, pero cuando entra el trance empiezan a hablar todo esto. Entonces hay muchas cosas que te puedo decir. ¿Y el exorcismo sana a esa persona? Debe ser que el exorcismo es grandísimo, pero el exorcismo es un sacramental. Después vamos a ver las diferencias, como el agua bendita es un sacramental. Pero la confesión es un sacramento que es mayor que un sacramental. Y vamos a ponerlo así, para que me entiendan. El exorcismo, lo único que puede hacer es ayudar a quitarte una posesión satánica del cuerpo. Pero si tú tienes un solo pecado mortal, uno solo, tu alma le pertenece al demonio en ese momento. Por eso un solo pecado mortal nos condena. Porque un solo pecado mortal es la decisión, la negativa que tú le has dado a Dios. Es la espalda. Dios nunca te va a condenar. Cuando te mueras te va a decir, vente conmigo. Pero si tú te mueres en pecado mortal, tú ya no puedes arrepentirte porque estás fuera de tiempo y espacio. Después vamos a tratar un tema acerca de los ángeles. Por ejemplo, los ángeles, todos los demonios eran ángeles buenos. Dios no hizo demonios, Dios no hizo infierno. Pero ellos solamente se puso una prueba una sola vez, y como están fuera de tiempo y espacio, los que le dijeron no una sola vez al Señor, esos se condenaron, que fue una tercera parte. Y los que dijeron que sí, están completamente salvados. Nosotros, como estamos sujetos a tiempo y espacio, mira, tú puedes pecar 50,000 veces, pero si 50,000 veces vas con arrepentimiento a confesarte, quedas perdonado. A veces uno cree, eso es un engaño del demonio, que nosotros vamos a tener la misericordia de Dios cuando te mueras. No. La misericordia de Dios es aquí. Es un privilegio que solamente tenemos nosotros los humanos. Después de la muerte es la justicia de Dios. Pero si tú te aprovechas de la misericordia, entonces, vean, nuevamente hago el link. Una persona como la muchacha esta, que vivía en sacramentos, en confesión, en comunión, en oración, no solamente está protegida, sino que ayuda a sacar a otros, como a este Señor, desde lo más bajos y más bajos. Por eso a las personas que intentan confesarse, que intentan comulgar, que intentan a la oración cotidianamente, continuamente, el demonio siempre los va a atacar más, porque no está perdiendo una persona, está perdiendo a varias. Porque una persona que vive con disciplina en su vida de sacramentos, en su vida de oración, no solamente se está salvando, instintivamente empieza a arrastrar a otros, empieza a jalar a otros. Por eso el demonio ataca más a las personas que tratan de vivir más su sacramento, su oración. Porque no se le va una alma, se le van a ir varias a través de esa persona. Entonces, vean lo interesante. Una cuestión que mencionó también.
La Eucaristía, eso ha pasado aquí en Miami. Se han robado, en Hialeah hace como 3 años se robaron un sagrario. El sagrario es la cajita en donde se pone el cuerpo de Jesús. ¿Para qué quieren eso? Ni siquiera son de oro, parece de oro, pero ni siquiera son de oro. Y lo que hay adentro, que es dinero, ¿no? Un simple pan para cualquier persona. ¿Por qué un satánico toma el riesgo de irse a robar una Eucaristía? A veces de llegar a comulgar y no se pasan la hostia y salen y esa hostia van y hacen el sacrilegio de pisarla, de orinar sobre ella. O son muy estúpidos los satánicos que no saben que eso es un pedazo de pan nada más, o saben verdaderamente que no es un pedazo de pan. ¿Cómo puede ser que una persona satánica pueda, estando poseído, ¿no? Teniendo la hostia en la boca y resistirlo, supuestamente es el cuerpo de Dios? No, es que, por ejemplo, si te refieres a que esté poseída, ni una persona poseída está poseída 24 horas. O sea que, por ejemplo, el señor que explica que cuando él estaba en misa y cuando veía que levantara la hostia sentía una incomodidad. Ya. Vamos a dar el caso, que otra persona esté en el mismo lugar que él, tenga una hostia y... Sería un tema muy largo, pero recuerden que los trabajos del demonio son posesión satánica, influencia satánica, que es similar a la posesión, pero el demonio no está dentro, está afuera, y la infestación satánica, que es en cosas y animales. Entonces, muchas de las cuestiones, por ejemplo, a él lo mandaron eso, no me acuerdo si mencionó en el primero o segundo nivel. Ya después no podía ni resistir. Pero cuando le pidieron que fuera a robarse alguna hostia, fue en uno de los primeros niveles. Entonces, y créanme lo que esto es común. Por eso muchas personas, hay que respetarlo. Mientras nuestros obispos nos digan que podemos comulgar en la mano, está muy bien. Pero, porque hay que dar obediencia. Pero si yo les doy una recomendación, hay que acostumbrarnos a comulgar en la boca. Entonces, porque si aún en la boca hay gente que se la llega a robar, a mí me ha tocado casos, yo no sé si va a ser algo así, pero a mí me tocó ver en cierta iglesia una señora que la había guardado ya en su cartera. Entonces, ¿Uno qué hace? no, yo le fui y le dije. Sí, tuve que, o sea, aquí no se trata, es el Señor el que está. Fíjense qué tan interesante. San Pablo, por ejemplo, San Pablo, ¿qué tanto ve la presencia del Señor? Bueno, nosotros como católicos sabemos que no podemos comulgar en pecado. ¿Qué dice San Pablo? El que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, come y bebe su propia condenación. ¿Cómo será la cuestión? Que si tú estás en gracia y recibir el cuerpo del Señor, vamos a decirlo, te acerca más al cielo. Si tú recibes el cuerpo del Señor en pecado, te condenas más. Porque es precisamente, nosotros nos podemos imaginar a una hostia y a esta gente orinando y haciendo sus necesidades en esa hostia. Pues comulgar en pecado es peor que eso. Porque el pecado es peor que orines. Es peor que mierda. Literalmente. Entonces, para mí, nadie puede ver el interior de cada persona, si está en pecado mortal o no pecado mortal. Pero para mí sí es un síntoma negativo aquí en los Estados Unidos, que por índices la gente comulga mucho, pero yo intento confesarme, al menos aquí, cada semana. Nunca he visto más de 10 personas en una confesión. Haciendo una fila de confesión, nunca he visto más de 10 personas. Entonces tú dices, y a la hora de la misa, ves que se levanta un montón de gente, a ti no te toca juzgar. Pero creo que si hay pocas confesiones y muchos comulgan, muchos de esos están corriendo el riesgo de estar cometiendo un sacrilegio peor que el que hacen los satánicos. Porque es el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. No es un simple panecito, es nuestro Señor. Es su cuerpo, es su sangre. Entonces, que si has hecho el peor de los pecados, mira, hasta el peor de los pecados, Dios te lo perdona en la confesión. O sea, Él nos da todo. Se nos da, no dice, pero para recibirme necesitas
estar bien. Y durante esta época, nosotros como católicos, ¿qué podemos hacer? Ya voy a poner esa en la conclusión. Ahorita les voy a decir esa en la conclusión. Entonces, la primera, traten de meditar, especialmente en esta semana, y si quizás este mes, esta cita, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. La carta a los Efesios de San Pablo, la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20. Primero, yo les recomiendo, como tarea de esta charla, traten de leer y meditar esos versículos. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20. Y segundo, sugerencia, si el 31, bueno, todos estos días prácticamente están pasando un montón de porquerías en este sentido, mucho más el 31. Yo sugiero de que el 31, cada quien se organice su tiempo como sea, pero pueda darle al menos unos 15, 20 minutos de venir al Santísimo y orar por todos que están inmersos en esto, por todos los que pagan los platos rotos de este tipo de delito, porque no solamente es un delito espiritual, estamos viendo que es un delito también civil, porque hay asesinatos. Muchos de los abortos paran a estos lugares. Como él mencionó, muchos de los niños robados, muchas mujeres de las asesinadas. El demonio quiere sangre. Por eso es, vamos a decirlo, el patrono de los abortos. No hay sangre. ¿Cuál es la sangre más pura? La de Jesús. ¿Cuál es la imagen que se tiene de Jesús? Sobre todo en Isaías, el del cordero, un corderito. Tú ves ese animalito y no es como el puerquito que lo vas a matar y hace un escándalo antes ni que lo agarres y empieza a gritar. No, el corderito pone sus patitas, sencillo. Así fue Jesús, callado. ¿Quiénes son, vamos a decir, los seres humanos más semejantes a Jesús en inocencia, podemos decirlo así? Un bebé. Un bebé. O sea, al demonio sí le interesa que siga habiendo guerras y que nos sigamos matando y que tú te suicides y que todo eso. Pero le interesa principalmente atacar la vida más inocente, como es la de uno nacido. Entonces, yo les recomiendo que el 31 vean su día y traten de venir. Ya saben que al menos aquí el Santísimo está abierto a las 24 horas. Para terminar, va a haber un tema acerca de los ángeles, porque ahorita hay una mezclazón de ángeles hasta la New Age, y que tu ángel que es color azul o color rojo, y que te dicen hasta que en el internet busques cómo se llama tu ángel. Hay gente que hasta le pone, como agarra tantito de la iglesia cristiana, pero agarra tantito de los horóscopos y tantito de todo, entonces hace una mezclazón. Nosotros tenemos un ángel guardián, tenemos ángel de la guardia o ángel custodio, todos tenemos uno. Pero esta gente empieza a distorsionar. Entonces y empieza a inventarle nombres, que al mío se llama Zapatito, que la gente le empieza a poner, y se empieza a hacer creaciones de todo esto, y terminas teniendo una concepción de todo menos de lo que verdaderamente es un ángel. Pero nosotros vamos a tener como patrono a uno de los arcángeles, que es el arcángel Miguel. Entonces, lo vamos a terminar este día, lo vamos a terminar haciendo la oración que el Papa León XIII escribió. Él tuvo una revelación acerca del infierno, que después de esa revelación pidió que después de cada misa se rezara esa oración. Cuando vino el Concilio Vaticano II se quitó, pero no está prohibida. O sea, cualquiera la puede hacer después de la misa, la puede hacer. ¿Tenemos suficientes para darles? Para que, bueno, okay. Entonces les van a repartir la oración y la hacemos todos juntos, porque les iba a decir que la repitieran después de mí, pero si ya la tienen ahí. Vamos a tener después un tema acerca de los ángeles, pero les voy avisando que el arcángel Miguel fue el indicado o el elegido por Dios para vencer al demonio en esa batalla que se entabló, y eso lo pueden ver en el Apocalipsis. Cómo el arcángel Miguel derrota al demonio. Cuando se rebeló, fue el arcángel Miguel que mandó al demonio y a todos los demás al infierno, ¿verdad? O sea que vamos a decir lo que el demonio no puede ver a Miguel.
simplemente. ¿Alguien sabe lo que significa Miguel? No one like God. Ok, nadie como Dios, es una exclamación, que fue propiamente lo que el arcángel Miguel hizo con el demonio. El demonio le dijo, nadie como yo, no serviré. Y el arcángel Miguel le responde, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Eso significa Miguel, Micael, ¿quién como Dios? Entonces, vamos a hacer, y con esto vamos a terminar. ¿Se alcanzan a leer o necesitan la luz? ¿Está bien? Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacerla pausadamente. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las maldades e insidias del demonio. Sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes, que el Señor nos lo conceda. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perdición de las almas. Vamos a cerrar también invocando a nuestra Santísima Madre, que fue la que le pisó la cabeza a Satanás, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.